En esta mañana tenemos, pues, las filosofías y la explicación del origen del universo que el ser humano ha inventado. Vuelvo a usar esta palabra, ha inventado. Lo vamos a demostrar en esta mañana científicamente. Y por el otro lado, tenemos solamente un libro nada más en toda la historia de la literatura. Lo vamos a demostrar en esta mañana científicamente. Muchas gracias. Han aprendido que el ser humano, al desconocer la narración y el origen de la creación, ha inventado una serie de especulaciones, filosofías, hipótesis, mentiras anticientíficas para poder de alguna manera explicar a los seres humanos y dar respuestas a los universitarios y a los que les gusta investigar dentro del área científica dónde y cuándo se originó el universo. Las explicaciones pseudocientíficas, porque no existe ninguna explicación científica del origen del universo, todas son de carácter filosófico, caen en contradicciones bárbaras, tremendas, a la luz de la misma ciencia. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra en el libro de Romanos capítulo 1 que el ser humano, profesando ser sabio, se ha hecho un necio de una forma irracional y de una forma totalmente antilógica y anticientífica. En esta mañana tenemos, pues, las filosofías y la explicación del origen del universo que el ser humano ha inventado. Vuelvo a usar esta palabra, ha inventado. Lo vamos a demostrar en esta mañana científicamente. Y por el otro lado, tenemos solamente un libro nada más en toda la historia de la literatura. Porque ni el Ramayana, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Corán de la India, ni ningún libro sagrado nos explica con hechos científicos en donde se originó el universo. La única fuente de información que tenemos es las Sagradas Escrituras. Ahora, si nosotros extraemos en esta mañana la información del origen del universo de la Biblia a la luz de la ciencia de 1992, nos vamos a quedar asombrados de que verdaderamente la Biblia tiene la razón. Abran todos los que traen su Biblia en esta mañana el libro del Génesis en el capítulo 1 y vamos en esta mañana a estudiar de una forma breve, condensada, los 6 días de la creación bíblica a la luz de la ciencia del siglo XX. La Biblia comienza con un versículo y en este versículo no se está tratando de demostrar que existe Dios. La Biblia no trata de demostrar que existe Dios, la Biblia asume que existe Dios. Y el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Iniciando Dios las páginas de las Sagradas Escrituras, refuta 6 filosofías humanas. El primer versículo de la Biblia refuta las 6 principales filosofías del ser humano. En primer lugar, refuta el ateísmo porque el universo fue creado por un Dios. En segundo lugar, refuta el panteísmo porque Dios es trascendente a todo lo que Él ha creado. El panteísmo enseña que todo es Dios, esto es Dios, el micrófono es Dios, y la Biblia desde el principio nos muestra que Dios es un ser separado de su creación. Una cosa es la creación de Dios, otra cosa es Dios.
Pero Dios no es la creación, ni la creación es Dios. La creación es algo que salió de Dios. En tercer lugar, refuta el politeísmo, porque un solo Dios creó todas las cosas. En cuarto lugar, refuta el materialismo, porque la materia tuvo un principio. En quinto lugar, refuta el dualismo, porque Dios desde el principio creó las cosas buenas. No había el bien y el mal en el principio, sino que cuando Dios creó todo, la Biblia nos muestra que todo era bueno. Después se introdujo el mal, es otra cosa, pero el dualismo es hecho pedazos por la palabra de Dios. En sexto lugar, refuta el humanismo, porque es Dios y no el hombre la realidad última de todas las cosas. Ahorita a muchos humanistas e intelectuales les gustaría hacer su propia Biblia que dijera, en el principio el hombre creó el cielo y la tierra. Y en último lugar, refuta el evolucionismo, porque Dios creó todas las cosas. Las cosas no son el producto, ni nosotros somos el producto de una evolución. Así que la Biblia nos comienza pues a mostrar en un solo versículo que las filosofías inventadas por el hombre son exactamente lo que son, meras especulaciones e inventos hipotéticos de mentes enfermas, mentes oscurecidas por el pecado, que de alguna u otra forma en el carácter filosófico tratan de explicar el origen de todas las cosas. Ahora el Génesis nos revela también que el Dios que creó todas las cosas, en primer lugar, está ejerciendo dominio sobre su creación. Hay una filosofía que se llama la filosofía teísta evolucionista, o sea, sí creemos que Dios creó todas las cosas, pero después de que las creó, las cosas están evolucionando por sí solas. Damas y caballeros, la Biblia nos contradice eso. La Biblia nos muestra que el Dios que puso en movimiento las cosas materiales y la energía es el mismo Dios que la sostiene. Dios no creó y dijo, ahora pues cada cosa comience su rumbo y cada quien su destino, sino que el Dios que intervino en la creación es el mismo Dios que sigue dominando y creando y sosteniendo su creación con el poder de su palabra. Dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 20 al 22, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el capítulo 4, versículo 35 del mismo libro de Daniel, dice la Biblia, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces el Dios de la Biblia continúa ejerciendo dominio, y aún los mismos presidentes de la República y los presidentes de los diferentes países y las cosas que suceden y los huracanes y los terremotos y los cataclismos y todas las cosas que están en el universo están controladas por un ser que está sentado todavía en su trono y ejerciendo dominio sobre aquello que Él mismo creó. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que Dios es infinito en la creación. La vasta complejidad y las muchas formas de la materia inanimada y de la vida nos revelan lo infinito que es el Creador. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han examinado en el microscopio electrónico un copo de nieve, y existen millones de formas en la variedad en un solo copo de nieve. Podemos ver nosotros la increíble complejidad del ser humano, las increíbles ramificaciones nerviosas, la maravilla de la sangre, la maravilla de las células, el código genético hereditario que acaba de ser descubierto en los últimos años y perfeccionado a través de la clonización. Y todas estas cosas nos hablan que el creador del universo es un ser infinito, y la variedad con la que Él creó hormigas, insectos, plantas, frutas, el